Es una historia muy bonita. Primero, porque fue algo que viví con mi mamá. O sea, yo crecí en ese ambiente, como te contaba. Claro. ¿Verdad? Entonces ella cuando iba a trabajar, yo me iba con él y yo la esperaba. Bueno, desde el principio, yo siempre he tratado a mis pacientes con mucho cariño. No importa quién sea. Si es familiar, si es colega, si es enemigo. Bueno, primero la disciplina es algo muy difícil, muy complejo, porque tienes que dejar muchas cosas para poder alcanzarlo. Recuerdo cuando estaba en el hospital, a la hora de almuerzo, en lugar de almorzar me iba a entrenar. O me levantaba más temprano. En la residencia igual entraba a las 6 de la mañana, yo iba a las 4 de la mañana, me bañaba en el gimnasio y post turno iba a entrenar. Mis turnos eran cada 3 días de 36 horas. Wow. O sea, siempre. Estando embarazada también. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 14 Desde Cero Podcast. Soy Carol Contreras y hoy tengo una invitada súper especial de la cual vamos a aprender muchísimo. Especialmente yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a tratar ahí de sacarle algunos tips y que nos comparta desde su experiencia cómo ha sido toda su vida, pero resumida acá a los últimos años para que podamos aprender un poco. Yo sé que muchos de ustedes la han visto y la siguen en sus redes sociales porque realmente es una mujer que ha puesto muy en alto el nombre de Quetzaltenango. Así que bienvenida a la doctora Sara Castillo. Ella es médico cirujana, tiene máster en anestesiología, tiene máster en medicina deportiva, en nutrición deportiva. Es una atleta súper completa, especialmente en físico-culturismo, que nos va a platicar un poco sobre esto. Y yo pudiera seguir dando detalles sobre este mujerón, porque también es empresaria, también es mamá, también es hija, también es amiga y muchas cosas. Así que bienvenida, Sarita, qué gusto tenerla con nosotras. Gracias, Carol, por la invitación. Gracias. A ver, cuéntanos, ¿cómo te describes? ¿Quién es Sara Castillo? Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? A mí me gusta hacer esas preguntas difíciles. No, pues simple. La verdad es que no es algo que yo me llene así como. Simplemente me gusta llevar todos los días como una persona que trata de hacer las cosas bien, trata de llevar las cosas en orden, de que todos los que están alrededor mío estén bien y principalmente sentirme yo bien para poder hacer las cosas con excelencia. Excelente, hacer las cosas con excelencia. Vean qué bonito, por favor. ¿Cuándo llega la idea de estudiar medicina? Porque no me dieron permiso. Yo quería estudiar veterinaria. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí? Pero dijiste, medicina es medicina, ya sea para animalitos o personas. No, de hecho, medicina empecé porque mi mamá es instrumentista. Entonces, de pequeña ella siempre me llevaba al hospital. Y yo fui creciendo como que en ese ambiente. Claro. Y después yo quería estudiar veterinaria, pero era en Guatemala. Claro. Entonces, estaba como que un poco complicado. Y ella me dijo, no, mejor medicina. Me dijo, yo siempre quise ser doctora. Entonces, ok, le dije, vamos a intentar. Y fue que empecé a estudiar medicina. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser ahora una doctora? De poder ayudar a muchas personas, de poder apoyarlas en el sentido de cuando uno está enfermo, pues uno se bloquea, ¿verdad? A quién acudir y realmente aliviar el dolor de las personas, para mí es como, se siente tan satisfactorio, de verdad. ¿Encontraste al final en la medicina el realizar un sueño que tenías desde niña? Sí, la verdad a mí siempre me ha gustado como ayudar a las personas. Nunca imaginé que fuera a llegar así tan lejos, porque yo lo hacía porque me gustaba. O sea, en el camino sí fue muy complicado. Me pasó de todo. De hecho, dejé de estudiar 2 años cuando me enfoqué definitivamente y dije, no, yo no puedo estar así sin hacer nada.
y empecé otra vez a estudiar porque me había quedado en primero, dejé de estudiar 2 años por unos problemas que tuve y luego lo retomé y de ahí en adelante no paré. Dijiste, ahora sí lo retomo con todo. Sí. Y es que la medicina tiene una característica muy particular, que es que de verdad te tienes que dedicar. Al fin y al cabo, Sí. tienes la vida de las personas Sí. en tus manos. De Sí. una u otra manera, creo que eso es algo excepcional. Yo admiro mucho a las personas que estudian medicina. Yo solo de pensar en sangre me desmayo. No es cierto. Aguanto un poquito más. No me desmayo tan fácil. Pero de la medicina surge esta especialización en anestesiología. ¿Cómo surge esto? Y si me puedes compartir una anécdota de cómo fueron tus primeras veces y reacciones de los pacientes después de la anestesia. Es una historia muy bonita. Primero, porque fue algo que viví con mi mamá. O sea, yo crecí en ese ambiente, como te contaba. Claro. ¿Verdad? Entonces ella cuando iba a trabajar, yo me iba con ella y yo la esperaba. Pero cuando empecé a estudiar medicina, pues a mí ya me autorizaron a entrar a sala de operaciones. Y entonces yo observaba a todos y decía, ay, no, esto no me gusta, ay, esto sí me gusta. Y así fui poco a poco viendo y en eso me llamó la atención anestesia, porque se maneja mucha adrenalina. Es así como lo más complicado. Todos piensan que es como de sentarse, inyectar y esperar, pero no, es demasiado complicado. Tiene que estar uno muy concentrado, sabiendo lo que está haciendo, desde el principio hasta el fin. Y pues uno de mis mejores amigos era el anestesiólogo, que él me empezó a enseñar. Y después de eso yo hice un electivo con él y me llevó al IX y me dijo, Sarita, si te aprendes a poner la anestesia regional, la teoría, te dejo poner la anestesia a un paciente. Me dice. Y yo me fui a estudiar y al otro día me lo preguntó y me dejó poner la anestesia y yo estaba así como feliz. ¿Estabas feliz y Sí. nerviosa o estabas más emocionada de pensar que ibas a poner por primera vez anestesia? No, eso no me pone nerviosa. No, No. Intacta y no se mueve la mano al momento. No, dar anestesia soy bien fría. En ese sentido soy bien fría. Excelente, Sí. qué buenísimo. Y es que los pacientes, por ejemplo, les causa mucho temor. Sí. Yo reciente el año pasado lo experimenté, bueno, hace 2 años lo experimenté con mi mamá que tuvo una cirugía y el año pasado con mi papá. Mi papá estaba nítido en todos sus exámenes de presión, de azúcar, de todo. Era una cirugía en la vesícula, pero cuando ya al momento, o sea, ese momento de entrar al quirófano y que entonces ya ven a las enfermeras, a los médicos, que el anestesiólogo y que llegue ese primer momento que al final es la anestesia la que te tienen que colocar Sí. como primer punto, entonces las personas se estresan. Sí. ¿Y cómo enfrentas eso? ¿Cómo apoyas tú a un paciente en una situación así? Bueno, desde el principio yo siempre he tratado a mis pacientes con mucho cariño, no importa quién sea, si es familiar, si es colega, si es enemigo, porque sí me ha Porque de pasado. todo puede llegar. No, sí, de hecho me ha pasado que han llegado personas que me odian y yo las trato, mi amor linda, la voy a canalizar, que no sé qué, porque para mí, o sea, a mí eso me enseñaron, que Claro. todas las personas son iguales. Entonces, siempre llegan con ese temor y pues lo que se hace es hablarles. Al inicio hablarles y luego pues ya se les administra un medicamento que pues las calma y ya no hay problema con eso, porque ya como que se olvida. Ya se olvidaron de y ese ya estrés. entraron en sueño profundo y Sí, pues bueno, lo el que problema es corresponde. antes o un día antes. Pero sí, la mayoría de personas como que me tienen miedo. Dicen, ay, no, la anestesia. Me dice. Y así. ¿A Pero qué hora a nos veces cae es con la anestesia? necesario. A veces es necesario por los accidentes, las emergencias. Claro, totalmente. Aunque uno no quiera, hay que pasar por eso. Sí, definitivamente es como un paso en algún momento que a todos seguramente nos ha tocado o nos tocará en algún momento. Yo tuve experiencia, no he tenido cirugías, pero tuve la experiencia con mis partos de que al final pedí la epidural. Auxilio, porque esto no lo soporto. Y al final pues es un tipo de anestesia que Sí. tiene su cuidado y su técnica para poderla aplicar, que seguramente también es de las que más Sí, y que te aplicas. ayuda a no pasar ese proceso doloroso. Exacto, que al final es algo tan bonito que no Sí. debería de ser tan sufrido definitivamente. Haciendo un giro en esta charla, Sarita, ¿cuándo llega a ti la necesidad de enfocarte en el deporte, de hacer ejercicio? Vamos con el primer paso.
cuando tú dijiste me voy a empezar a cuidar y voy a hacer un poco de ejercicio, ¿y cómo fue llenándote eso de amor hacia el cuidado de tu cuerpo? Desde chiquita. Desde chiquita mis papás me enseñaron a hacer deporte. Entonces, cuando yo empecé realmente a enfocarme, siempre hice deporte desde que tengo memoria, tal vez 5 o 6 años. Pero yo a los 12, 13 años salí a correr. Tenía 2 perros y salí a correr a las 6 de la mañana. Porque yo sentía que después de que corría me sentía bien. Y porque mi sueño era como tener cuadritos en la panza. Entonces me ponía a hacer abdominales y salía a correr. Pero en ese entonces yo no sabía nada de nutrición y comía de todo. Pero como cuando uno es joven, no te pasa nada. No te pasa absolutamente nada. Esa es la teoría. Sí. Sí. De que no pasa nada. ¿Qué deporte practicabas cuando eras niña? Practiqué, la primera fue gimnasia olímpica, que mi mamá me llevaba. Después básquetbol, fútbol, hice lucha grecorromana, hice un poquito de karate, pero de ese no mucho. También bicicleta de montaña. Luego empecé con las pesas, mi primer competencia fue como a los 19. Y después ya solo cuando estaba estudiando me quedé con la bici y con las pesas. Y entonces llevabas en un equilibrio tus estudios con la medicina y al mismo tiempo Siempre. con el ejercicio. Nunca he dejado de entrenar. Las únicas veces que dejé de entrenar fue cuando estaba estudiando de residente de anestesiología en el Roosevelt, porque tuve un accidente que me zafé el hombro, el derecho, y me fracturé la escápula y tuve un trauma de cráneo y me quebré una costilla. Entonces fue la única vez que paré un poquito porque siempre salía a caminar. Obligada porque estabas lastimada. Después, pero fueron como 2 semanas las que dejé de entrenar. Después también dejé de entrenar 18 días poscesárea. Y digamos, durante el embarazo siempre entrenaba. Lo sentía así como salía a bicicletear, iba a hacer pesas. Claro, yo te iba a preguntar que cómo se trabajaba la disciplina, pero realmente es algo que tú vienes construyendo desde tu infancia. Pero para las personas que en este momento están indecisas de si hago o no, si empiezo o no, que por esto, que por lo otro, y entonces pasan los días, pasan las semanas y no toman la decisión, ¿qué consejo les darías para que adopten la disciplina? Porque luego decimos que necesitamos motivación, pero la disciplina llega cuando la motivación no alcanza al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo construimos esa disciplina? Bueno, primero la disciplina es algo muy difícil, muy complicado, porque tienes que dejar muchas cosas para poder alcanzarla. Y yo tengo varias cosas en las que yo he analizado y he pensado cómo es que se ha construido, por qué es que me gusta hacerlo, por qué lo hago, y al final lo termino haciendo. Entonces, el primero es decir no. No. Aprender a decir no. No, ajá. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, mira, vámonos de fiesta, no vayas a entrenar. Tienes que aprender a decir no. Mira, cómete esto, que está bien rico, y tú sabes que te va a hacer mal, y tú tienes una meta. No. Mira, qué tal cosa, y tú no te sientes bien porque no has ido a entrenar, sea quien sea, tienes que decir no. Porque primero estás tú, después estás tú, y de último estás tú. ¿Ya? Entonces, excelente. Cuando te pones a ti de primero y tú estás bien, puedes ver el resto con excelencia. Ya sea tus hijos, tu familia, tu trabajo. Si tú no te sientes bien, por ejemplo, si estás enferma, si mentalmente no te sientes bien, no puedes hacer el resto. Claro, y tu entorno lo lee de esa manera, o sea, al final lo percibe, sí. Y por más que querramos mantenernos en cierta línea, sí es cierto, el poder sentirte bien contigo mismo es lo que al final repercute en tu círculo. Entonces, creo que la parte de aprender a decir que no es de las más difíciles, porque con eso empezaste. Es que es difícil la disciplina. Sí, y mucha gente se enojaba conmigo, hasta mi familia, pero yo me puse como prioridad. No.
no y no. Y segundo, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Verdad? Y no solo lo he manejado en el deporte, sino en todo, en el trabajo, en los estudios, con mi familia. Yo todos los días trabajo según prioridad. Nunca un día es igual, nunca, nunca. Nunca tengo como un Una patrón, rutina, digamos, que no, sigas con un... no, siempre es como mi prioridad. Primero yo, después mi familia, después mi trabajo y de último mi entreno. Excelente. Así es como yo lo manejo. Entonces, cada día es diferente a veces. Primero es uno, después el otro. Entonces, como siempre estoy bajo presión de horarios, anticiparse a lo que va a pasar es lo que te ayuda. Por ejemplo, si tú sabes que el día de mañana tienes que trabajar todo el día, a las 8 empiezas, ok, cocinas un día antes, te levantas más temprano, vas a entrenar y ahí llevas tus comidas. No estás con la excusa de, es que todo el día trabajé o no me dio tiempo a cocinar. Entonces, anticiparse, eso A te una ayuda actividad mucho. pesada, ¿cierto? Si Sí. nos organizamos. Creo que esa ha sido la clave en muchas cosas cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos hacer las cosas bien. El poder organizarnos creo que es la clave de gestionar el tiempo, porque usualmente decimos que no tenemos tiempo para hacer las cosas de una manera, pero tú dices que el organizarse y el priorizar las actividades que quieres realizar, pues es algo que ayuda mucho. Todo está en la decisión que tú quieres tomar sobre si quieres hacer el cambio o no. ¿Sí? Encontrar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, cómo lo vas a hacer, pero darte prioridad en cuanto a tu bienestar, porque también podemos confundir un poco ahí el concepto, pero el darte prioridad es sentirte bien y que por consecuencia tu entorno también se manifieste así. Exactamente. ¿Qué te decía tu familia? ¿Qué te decía tu familia cuando empezaron a ver estos cambios, a notar estos cambios y que cada vez eras más disciplinada con la comida? Que mira, hoy hicimos tamalitos, tu mamá, hoy hicimos tamalitos, hoy vamos a hacer esto, o nos vamos a ir a algún lado. ¿Cómo empezaron ellos a adaptarse de alguna manera a estos cambios que tú hacías? Primero me decían que era un poco exagerada, que me cuidara, porque estaba en riesgo mi salud, que no era algo importante, que debería de hacer otras cosas más importantes, pero ellos no se daban cuenta porque solo me miraban, como siempre desde pequeña he sido independiente, entonces no se daban cuenta de lo que hacía el resto del día. Ellos miraban solo que me la pasaba entrenando o pedaleando o corriendo en el gimnasio. Entonces todo el mundo piensa que esa es mi vida. Que solo Gimnasio, pasas en el gimnasio todo el día. gimnasio ya. Entonces sí les costó bastante. Y con respecto a la comida, pues poco a poco como que se dieron cuenta de que definitivamente yo no aceptaba. Entonces cocinaban aparte para mí. O lo que hacía yo era llevar mi comida aparte y así. Se acostumbraron. Se acostumbraron al final de verte, o sea, al final Sí. van aceptando poco a poco. Y creo que ese es el miedo que muchas veces nos invade, el estar pensando constantemente en qué opina nuestra familia, Pero qué opinan no. las otras personas, qué opinan nuestros compañeros de trabajo. Y entonces queremos de alguna manera justificar Ajá, el caer. que sobre la opinión de los demás es que estás actuando, pero No. reconocer cuáles son tus prioridades, reconocer qué es lo que quieres hacer, por ahí vamos dando el primer paso. A raíz de todo esto, tu gusto por el ejercicio, de ser un poco más disciplinada, ¿cuándo llega la idea de competir? De competir a nivel nacional y luego a nivel internacional en esta área de fisicoculturismo. Bueno, mi primer competencia, el año no recuerdo, solo recuerdo que tenía como 18, 19. Entonces había una competencia aquí en Quetzaltenango de un gimnasio y me metí y me preparé con lo que sabía, porque realmente a lo que hago ahorita, o sea, es diferente. Yo solo entrenaba y medio comía así bien y me fui a parar a la tarima. No sabía ni cómo se pintaba uno el cuerpo, no sabía nada. Pero yo fui a competir y recuerdo que me fue mal. O sea, iba súper bien físicamente, Claro. pero me fue mal porque los que hicieron el evento pues le dieron prioridad a sus atletas. Entonces yo Claro. como que me decepcioné y dije, me retiro, fue solo una vez. Después de eso yo quería seguir,
Pero en eso me puse a pensar y dije, no, ok, yo necesito primero hacer una profesión, pensar en mi futuro para poder ya hacer esto que, como dicen los papás, primero lo que deja y después... Ya después lo que te gusta, ya después tus hobbies Sí, y tus ajá. pasiones. Entonces fue cuando empecé a estudiar medicina, pero a la par iba entrenando, o sea, nunca dejé de entrenar. Recuerdo cuando estaba en el hospital, a la hora de almuerzo, en lugar de almorzar me iba a entrenar o me levantaba más temprano. En la residencia igual entraba a las 6 de la mañana, yo iba a las 4 de la mañana, me bañaba en el gimnasio y post turno iba a entrenar. Mis turnos eran cada 3 días de 36 horas, Wow. o sea, siempre. Estando embarazada también iba, nunca dejé. Luego me vine para Shela porque yo estaba en el Roosevelt y dije, voy a trabajar este año, establecerme en Shela y voy a ver qué hago. Estuve un año solo haciendo bici, no hice pesas porque ya tenía mi primer hijo, entonces como que no me daba tiempo y no estaba organizada y aparte tenía que estar así como que bien estable en el sentido de darle un lugar a él. Por supuesto. Entonces, como ya habíamos hablado, a las prioridades. Entonces, al año siguiente, cuando ya estaba bien, yo dije, ok, voy a competir. Y abrieron el gimnasio Cantera. Me fui a inscribir y ellos estaban inaugurando y yo me fui a inscribir. Y desde ese año ellos me apoyaron. Y de ese Te año vieron y para dijeron, acá, aquí hay potencial. sí, ellos me han apoyado estos 7 años que están acá en Shela. Siempre han estado ahí para mí. Entonces, ese año competí acá en la federación y luego me fui a competir al señor Guatemala. Gané 2 veces el señor Guatemala seguido. Y ahí sí ya ganaste, ya te llegó la emoción de ganar un premio a través de algo que querías y que te habías Sí, preparado. sí, sí. Y de hecho, ahí todavía no sabía mucho también cómo era la preparación, pero yo quería saber más. Estaba así como hambrienta de querer más sobre el tema, sobre la nutrición. Y fue donde decidí meterme a la maestría de nutrición deportiva en atletas de alto rendimiento. Entonces empecé a utilizarlo en mí. Y Las pruebas las vamos a hacer conmigo, dijiste tú. sí, sí. De hecho, yo las hacía y un montón de veces, pues sí, cometí errores con las preparaciones. Habían varias personas que siempre me apoyaban con tips, con qué ejercicios eran mejor, cuáles no, y así. Fui aprendiendo poco a poco. Y cuando decidí salir del país, fue porque gané 2 veces el señor Guatemala. Y yo dije, bueno, ok, ¿qué más hay? Porque, Necesito pues, más. Aquí ya gané 2 veces y ahora ¿qué toca? Necesito un sí, reto. sí, yo necesitaba un reto. Me gustan mucho los retos. Me gusta hacer lo que nadie hace. Entonces, yo tenía muchas personas que hacían lo mismo, pero de otros países y lo seguía y decía, "Ay, yo quiero hacer eso". Entonces, me empecé a preparar y empecé a investigar dónde habían competencias y la primera que hice fue en Salvador, pero era una pequeña, porque dije, voy a probar. Esto es prueba nada Sí. más. Y luego de esa ya me fui a una más grande, que es muy famosa, en México, y me fue muy bien ahí. Luego ya fui a Ecuador, fui a China, a Italia y así sucesivamente. De hecho, las más recientes del año pasado, que estaba ahí, pueden revisar su perfil, que son estas 2 competencias, justo la de China, te La de fuiste, China, y te fuiste a Italia también a Italia para un máster. para un máster. Sí. ¿Y cómo te sientes en ese ambiente donde ves que hay personas, que hay atletas de otros países con niveles súper altos, donde los países apoyan a sus atletas Sí. y entonces notas esa diferencia? ¿Cómo te inspiras a través de ellos? Bueno, a mí realmente yo me inspiro todos los días con todas las personas. Muy bien. Primero, cuando voy al gimnasio y miro las ganas que las personas le echan para estar entrenando. Voy a mi trabajo y admiro mucho a mis compañeros, ver todo lo que hacen, la forma en que operan y todo eso me motiva a mí
y ver los proyectos que ellos hacen tan grandes, yo digo, wow. Y cuando voy a competir y miro a personas de otro país haciendo lo mismo y que le echan todavía más ganas que uno, yo digo, wow, yo quiero de verdad llegar a ser como ellos, porque son personas increíbles que aman lo que hacen, se dedican a eso, viven de eso, Claro. están 24/7. Entonces eso es bien motivador, estar en competencia con esas personas que están haciendo lo mismo. Es súper emocionante. Claro. Entonces, no solo en lo deportivo, sino en lo profesional, en lo que vivo todos los días, incluso con las personas que hacen los que algunos piensan que no es complicado, por ejemplo, alguien que hace la limpieza o alguien que está pintando una casa o que está, no sé, cualquier tipo de trabajo, para mí es admirable porque siempre requiere esfuerzo, Todo. dedicación. Ellos tienen su familia, tienen sus cosas que hacer y pues a cada persona le toca una vida diferente, cada persona tiene un rumbo diferente y la toma como puede. Y para mí es como admirable, ¿verdad? Claro, y las personas, independientemente de lo que les toca vivir, pero que se esfuercen sobre lo que están haciendo, que Sí, lo reconozcan y que hagan lo mejor que pueden con las posibilidades que sí, tienen, es algo definitivamente de admirar. Yo también admiro muchísimo eso en las personas. sí. Cuando te vas a estas competencias, ¿quién te acompaña? Solita ¿Te yo. vas solita? Sí. Dices, no, aquí si me pasa algo, mejor me voy yo sola. No, yo de hecho no le tengo miedo a nada. No, siempre he Eres sido una así chica como muy muy valiente. aventada, sí. Siempre he sido como muy aventada y no sé si sea bueno y malo, pero siempre he hecho, hago mi preparación, hago mi plan de entrenamiento, hago mi plan de nutrición y hago mi plan de viaje y hago un listado. Siempre tengo doble agenda, la virtual y la en La físico. física. Ajá, porque si pasa algo ahí, entonces yo siempre lo escribo todo o en el teléfono. Entonces todo está así bien programado y me voy. Y solo las únicas veces que me ha acompañado, pero era una sorpresa, que me llevé a mi mamá. Oh, Ajá, fue la competencia que hice el año antepasado a Italia y era un regalo que yo le quería dar, pues por agradecimiento por todo lo que ella siempre ha hecho por mí, siempre ha estado pendiente. Y al inicio, cuando yo empecé a competir, ella me hacía mis trajes y se dedicaba a ponerle las perlitas, porque son claro. bien complicados los trajes. Y entonces Pero yo tu mami te los quería. diseña y ella te los hace. También te los hacía para Al tus inicio sí, competencias. porque acá no son tan exigentes como fuera de, de Guatemala o de América. Acá es como, no se fijan tanto en esos detalles. En cambio, en internacional sí tienen como Te ven cada medidas, detalle. cada detalle. Te miran desde el cabello, los accesorios, el maquillaje del cuerpo, cuánto has entrenado, el porcentaje de grasa, el líquido. Es como, yo siempre lo comparo por ser médico, pero yo siento que es como tener a alguien en intensivo, porque le estás manejando todos los días su alimentación, su suplementación, los electrolitos, que los entrenos, que el ejercicio, que si sube de peso, que si baja de peso. Entonces es como tener a alguien intensivo, solo que haciendo ejercicio. Qué Y increíble. O sea, te evalúan todo, cada detalle que sí, lleva hasta todo los este proceso, zapatos, todos los todo lo que accesorios, llevas. tu sonrisa, si tu ¿Cómo aspecto está respiras? bien, tu pasarela. Sí, Claro, son más los detalles que te evalúan a nivel internacional, definitivamente. sí. ¿Cuánto tiempo te preparas cuando te toca una competencia? ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienes que prepararte? Eh, si estoy hablando de mí, 12 semanas, bueno, al inicio me costó entender y era como muy difícil para mí y me costó 24 semanas. Ya después lo hice en 12 y la última que hice en Italia fueron 2 semanas. Porque entonces lo que yo Intensas. hacía era tratar de no subir mucho mi porcentaje de grasa para que a la hora de competir ya no fuera tan difícil. Entonces, esta última máster que hice en Italia, pues yo compré el boleto 2 semanas antes y me empecé a preparar 2 semanas antes. Y me fui Comprando boleto y empezando el la proceso de preparación. preparación. Ajá, entonces no fue tan difícil. Pero al inicio sí, sí soy sincera, fue muy difícil. Y aparte, pues que yo estaba en una categoría y me cambié de categoría, porque yo antes era figura y luego
dejé esa categoría y me bajé a bikini, que son como más pequeñas, porque yo quería ser más pequeña. O sea, Más no. pequeña en que, para que nos expliques un poco, para quienes no manejamos el concepto, ¿cuál es la diferencia entre estas categorías? Para que nos expliques un poco. Ok, voy a hablar en terminología, en palabras que puedan Amigables. entenderme. Sí, porque no voy a decir terminología médica o de deportistas, porque hay personas que están viendo y pues que no saben el tema. Pero la categoría figura es como un poquito más grande y las bikini pues son más pequeñas. Claro. Entonces esa es la diferencia. Y yo pues ya estaba creciendo mucho, porque como mi cuerpo es muy agradecido por tantos años que llevo entrenando, aparte que me gusta comer un montón, entonces rápido es como, por ejemplo, hay ejercicios que yo no hago, porque los hago y Y tu rápido. cuerpo reacciona Sí, rápido al rápido. Por ejemplo, ejercicio. yo no hago bíceps, no hago tríceps, porque luego mis brazos se ponen grandes y entonces ya me salgo de mi categoría. Entonces, trato de mantener esa línea. Igual con la comida, hay que cuidarse mucho. Cuando decidiste enfocarte en este deporte, ¿recibiste alguna crítica de personas Todo cercanas el tiempo. y de personas no tan cercanas, porque son las que más critican luego? ¿Cómo manejaste esa crítica? Todo el tiempo tengo crítica. En ¿Y qué es todo. lo que más critican? Porque luego las mujeres A somos mí, bien criticadas a y somos las mí, primeras en criticar. a mí me encanta. A mí me encantan mis haters. Yo los Soy fan de amo. ellos. Sí, no, te lo juro, yo los amo. ¿Sabes por qué? Porque yo escucho una crítica de alguien y yo lo tomo como, ok, eso es lo que tengo que mejorar. Por ejemplo, me dice, ay, que no me gusta su cintura, es muy ancha. Ok, la tengo que reducir. Que ay, sus piernas son muy delgadas. Entonces las vamos a mejorar. O cosas de, que no me gusta su cabello, que no sé si. Y aparte, si a mí me gusta, solo a mí me Entonces tiene que ya no gustar. le hago Ya no le caso hago al caso. comentario, porque entonces No. hay que aplicar un filtro ahí con algunos comentarios. Hay personas Ah. que comentan por comentar también y entonces No, empiezan. y algo que es bien es cierto, es muy cierto, y de hecho yo lo he visto, que las personas te van a criticar porque son un espejo, porque eso es Lo que no pueden hacer, eso es lo lo que que no pueden critican. hacer o lo que quisieran ser o hacer. Entonces, ellos son los que se sienten mal y critican porque ellos son los que se sienten mal. A veces no es uno. Y a esas personas hay que ayudarlas mucho porque a veces tienen problemas psicológicos o que tienen problemas con la comida o que tienen problemas de salud. Entonces, no hay que criticarlos, ni hay que juzgarlos, ni hay que odiarlos, sino que hay que apoyarlos y ayudarlos o tal vez hablarles. Y si es que les hablas, pues, porque si no les hablas, pues no se Si no puede. los conoces, pues ni cómo hacerlo. Sí. Pero esta parte que manejas de tomarlo desde el amor y la aceptación a Ah, personas que te están hablando, que te están criticando, que te sí, están hablando desde el cero conocimiento al final, sí, porque en primero no te conocen en la no, mayoría y en segundo a lo mejor tampoco conocen cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, hacia qué estás trabajando. Entonces, sí. es increíble como en nuestra cultura hay mucha crítica sobre los estereotipos de cuerpos, por ejemplo. Y Ujú, entonces cuando ven a alguien que trabaja tanto su cuerpo, ujú. yo la veo y yo digo, yo quiero sus brazos, yo quiero sus piernas, yo quiero esa cintura, yo también quiero sus cuadritos, algún día por ahí vamos. ¿Verdad? Entonces también para otras mujeres eres inspiración. Y entonces, ¿cómo te ves con eso? ¿Cómo Eh, manejas esto? Porque manejas el hater desde el amor. Y ajá. entonces, para esas personas que eres inspiración, Primero, la verdad estoy muy agradecida porque encuentro a muchas personas todo el tiempo, todos los días que me lo dicen. Y al principio, pues yo no me la creía tanto, porque pues yo lo hacía porque me gustaba, ¿verdad? Y después vi la responsabilidad que tenía pues que muchas personas seguían mi ejemplo y yo no soy perfecta, ¿verdad? Entonces yo trato de hacer las cosas bien y decir, apoyar a las personas que puedo, las que me buscan, cuando llegan a la clínica y me cuentan sus problemas, pues trato de apoyarlas porque no todo es simple entreno o simple nutrición,
sino que es manejarlo de forma integral, porque a veces son problemas como psicológicos. Entonces es como un tema bien complicado y pues yo me siento feliz, pero también con mucha responsabilidad de poder apoyar a estas personas y poder hacer que logren llegar a su meta. O sea, a mí no me interesa quién conmigo y que, ok, aquí está tu plan, hazlo y todo. No, yo lo que quiero es que aprendan y que se queden eso de por vida. Aunque después ya no regresen conmigo, pero que quede algo en ellas que yo les enseñé y que en el futuro ellos lo sigan haciendo sin Claro. necesidad de seguir yendo conmigo, sino que lo aprendan a hacer. Hablando de la nutrición, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición general, por así decirlo? Ok, la nutrición deportiva es una persona que está muy enfocada, que tiene una meta, que tiene una fecha, que tiene una competencia. Entonces se prepara según lo que va a hacer, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando de fisicoculturismo, puede ser un futbolista, natación, cualquier tipo de deporte. Entonces cada persona tiene pues un plan diferente, porque no siempre se maneja lo mismo, ¿verdad? Claro. No es lo mismo un fisicoculturista a un ciclista. Entonces depende de la meta. Ellos manejan como muy específico, tienen que pesar su comida, tienen que tener sus entrenos exactos, medirse frecuencias, hacerse a cada semana o a veces hasta todos los días chequeos y es como muy específico, muy estricto, exigente. A una persona que simplemente lleva una nutrición porque quiere bajar de peso, entonces ya es como más tranquilo, más variado, lo podemos manejar de una forma más simple para uno, para Claro, ellos por supuesto no, porque por eso lo buscan ayuda, pero es más flexible la nutrición. claro. Ya, por ejemplo, si comparamos a un fisicoculturista, él debe de comer todos los días lo mismo, pesar la comida, comer lo mismo y no puede ni pasarse ni comer menos, porque debemos ir de forma lineal, porque si no hay una descompensación, ya sea hormonal, de electrolitos, etcétera. En cambio, una persona que solamente quiere bajar de peso, pues si algún día pues se le antoja comer una pizza, una hamburguesa, pues se le permite, ¿verdad? Pero un deportista de alto rendimiento no. No se Porque puede permitir un pedazo de no, pizza o no, una no, no. porción de pastel, por ejemplo. No, porque por ejemplo, si estás ya cerca de la competencia Menos y tú todavía. vienes y estás bien, 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 2, 3, 4 semanas y te comes eso, echas a perder lo que has trabajado. A menos que de verdad estés así como en un momento en que ya nada te afecta, pero realmente no. O sea, ellos sí son muy, muy... Más estrictos. Ajá. Y máximo en una competencia, cuando tú dices que está más cerca, que ya solo falta una semana, por ejemplo, Ujú. entonces hay restricciones que deben cumplirse justo previo a una competencia, por ejemplo. ¿Cuál es el sacrificio más grande que has hecho cuando estás por presentarte a una competencia? Hablando de alimentación. El sacrificio más grande. Poder llevar mi trabajo y entreno al mismo tiempo. Porque en esos momentos está uno como muy débil, muy cansado, con los carbohidratos muy restringidos. Entonces, el trabajar así y poder manejar ese sentimiento de cansancio y debilidad ha sido como lo más complicado para mí, porque sí es muy difícil. De hecho, mucha gente que compite de otros países me han dicho, deberías de dejar de trabajar por lo menos un mes antes Para poder. para poder estar tranquila y no estresarte. Pero yo sigo trabajando y todo porque me distrae, me gusta y siento que eso ha sido como de las cosas más complicadas porque el año pasado, por ejemplo, estuve trabajando mucho lo que es fortaleza mental. Antes me alejaba de todas por lo mismo que mira que comían esto, que comían lo otro y a mí se me antojaba. Entonces me alejé y el año pasado dije, ese va a ser mi reto. Voy a empezar a salir
Y a manejarme dentro de ese Sí, círculo. ese era mi reto. Entonces lo logré. Yo salía con mi familia, ellos comían y yo no pasaba nada. Entonces me di cuenta que mi mente ya pues estaba muy fuerte, porque salíamos a reuniones, salíamos a cumpleaños, de todo y no pasaba nada. ¿Pero qué Entonces, haces? ¿Llevabas tu comida o sí, comías antes de llegar al lugar? ambas, porque si me tocaba comer, llevaba mi comida. Pero si yo ya tenía hambre, comía y ya me iba a compartir con ellos. Y lo que hacía era como tomarme un café o una mineral, tranquila. Y no pensaba, no les ponía Atención a lo que atención. estaban No, comiendo. Y no dejas de convivir al final, porque no podemos no, cambiar, no porque tengamos ciertos hábitos, podemos cambiar los hábitos del entorno y entonces no. nos tenemos que adaptar. Y mencionaste algo sumamente importante, porque si hablamos de ejercicio, si hablamos de nutrición, si hablamos de trabajo que nos apasiona, como es en tu caso, que haces mucho, porque está la medicina y aparte también es empresaria, pero mencionas algo fundamental que es la fortaleza mental y pocas veces le ponemos cuidado a esto y es justo lo que hace que automáticamente nos bloqueemos. Y entonces, ¿cuál sería por ahí tu consejo o un tip que nos puedas compartir de esas pequeñas cosas que podemos ir agregando como para trabajar nuestra mente también? Uno de los tips que me ha funcionado mucho es tener claro quién soy y cuáles son mis metas. Y cuando sabes eso, cuáles son tus metas, te voy a poner un ejemplo deportivo, por ejemplo. Si yo voy a competir y yo ya hice mi plan de nutrición, de entrenamiento y de viaje y todo. Y por ejemplo, viene una persona y me hace un problema, o en el trabajo pasa algo, o qué sé yo, tengo pareja y me peleé con esa persona. Yo bloqueo eso y digo, no, esto no lo necesito, sigo con lo mío, ¿qué toca? Me toca comer, me toca entrenar, después tengo que ir a una cirugía y ese problema lo bloqueo. Si no está en mí cambiarlo, Claro. no le presto atención y sigo con Qué lo mío. importante, si no está en mí, no puedo cambiarlo. Y cómo muchas veces eso es lo que nos afecta al final. Luego nos ponemos a querer resolver las cosas en el momento o resolver la vida de los demás y nos dejamos, caemos a lo que hablamos a un inicio. O sea, ser tu prioridad no tiene nada de malo. No tienes por qué verlo como algo malo, sino por el contrario. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. El hecho, dijiste algo muy importante porque recordé un par de amigas y personas cercanas que cuando estamos peleando, cuando estás peleando que con la pareja o que con tus papás o con alguien del trabajo, lo primero que haces es dejar de comer. O sea, la O comer mayoría mucho. deja de comer. O comer mucho. A mí, por ejemplo, no se me da el hambre, que es lo importante. Pero el problema está en que comes cuando te dejas afectar por una emoción o un mal momento. Y entonces creo que es ahí donde muchos pueden recaer en algo que Sí, no les va a ayudar ni les va a sí, beneficiar, sí. mucho menos para resolver una situación que no está en sus manos Exacto. hacerlo. Pero el tener ese reconocimiento creo que es algo que vale muchísimo la pena, el poder mantenerte firme ante cuál es la prioridad del día, porque recuerden que Sarita nos dijo que ella organiza por día, no la rutina que hizo hoy o la forma en la que voy su trabajo, su ejercicio, sus actividades, no van a ser las mismas de mañana, mucho menos de la siguiente semana. Y a veces confundimos que la rutina tiene que ser algo repetitivo cada día. Creo que podemos alternar ahí algunas prioridades, podemos ir cambiándolas siempre y cuando no dejemos de priorizarnos a nosotras y establecer qué es lo importante en nuestra vida. Sí. Porque, ¿cuál sería tu top 5, por ejemplo, de importantes en tu día? ¿Cuál es? Tu top 5, ajá. Por eso, lo primero que te había dicho, decir no. Decir no. ¿Cuáles son tus prioridades? Tener metas, ponerte a ti en primer lugar y luego completar lo que está descrito, o sea, lo que tú planeaste durante el día. Completarlo. Poder hacer tu checklist al final. Creo que eso Sí, es parte de fomentar la sí. disciplina Porque, también. por ejemplo, si en tu checklist está entreno, trabajo, ir al súper, por ejemplo, y mis 5 comidas
y mi cardio. Entonces, tienes que completarlo, así sean las 11, 12 de la noche. No te vayas a dormir sin completar No. tu checklist, por favor, anótenlo. No, Es increíble, salta porque sean muchísimas. las 12, 1 de la mañana y te falta, lo tienes que hacer. Entonces, cuando aprendes a manejar eso, ya lo haces más rápido porque sabes que quieres dormir. Claro. Entonces, lo haces. Y es una excelente forma, un excelente tip para poder pulir un poco la disciplina. No dejarlo para mañana. Y no dejarlo para mañana, el poder hacer las cosas hoy. Mi querida Sarita, es un gusto poder compartir contigo, escuchar tus anécdotas. Quisiera seguirte preguntando más, pero nos vamos a ir a nuestra parte de 10 preguntas de respuestas cortas que tengo para ti. Eso es para conocerte un poquito y que nos compartas. Son 10 preguntas que siempre le realizo aquí a nuestros invitados de Desde Cero Podcast. Así que lo primero que se te venga a tu mente es un examen para ver si pusiste atención. Ya me puse nerviosa. A ver, vamos. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Mis hijos, Tus hijos. Ay. ¿Cuál es tu comida favorita? las hamburguesas. Yo sé que muchos se Pero preguntaron ahorita, ¿cómo? Pero las gigantes. Grandota, o sea, Gigantes, que sí, gigantes, te dejen satisfecha, así que ya no hasta querrás. me como 2. ¿En serio? Bueno, yo creo que ahorita se sorprendieron un montón. ¿Cuál es tu gusto culposo? Pasta. Pasta. Ay, qué rico. Esa no me da culpa, esa me encanta. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Las gorras. Gorras. ¿Cuál es tu clave en la disciplina? Hablamos hoy casi todo el episodio sobre la disciplina, pero ¿cuál es tu clave en la disciplina Decir para no. ti? Decir no. Por favor, ya lo dijo 3 veces, aprenda. No. ¿Qué otro deporte te gustaría practicar? Si lo enfocamos a que, pues yo pensé que solo hacías fisicoculturismo, por ejemplo, pero ya sé que traes como una larga lista ahí de deportes que has practicado a lo largo de tu vida. Pero ahora, uno que no has hecho, pero que te llama mucho la atención, ¿cuál sería? Que no he hecho. Bueno, de hecho estuve haciendo motocross. Wow. Y lo dejé de hacer cuando nació mi primer bebé. Entonces tuve que vender mis motos. Ah. Entonces me hubiera gustado seguir con eso. De repente, por ahí más Sí, adelante lo sí. puedes retomar. ¿Cuál es tu rutina antes de una competencia? Antes, una semana antes o... Un día antes. ¿Cuál es tu ritual o tu rutina un día antes o momentos antes de una competencia? Las mismas que hago todos los días, levantarme, estar agradecida primero por estar viva, Claro. por estar en el lugar donde estoy, por poder hacer las cosas, arreglarme, prepararme para poder presentarme. Excelente. ¿Cuál es para ti el principal beneficio de hacer ejercicio en la salud? El principal, estar bien física y mentalmente. Excelente. ¿Cuál es la reacción más común que han tenido tus pacientes después de la anestesia? ¿Más común o la Sí. más rara? O la más rara. La más común, pues nada, solo están como desorientados y me hablan y solo varias veces, muchísimas veces me han dicho me gustan sus tatuajes. Y eso es como muy común que los tatuajes me lo mencionan mucho. Bueno, pues por aquí viene la última pregunta, justo relacionada a tus tatuajes. Cuéntame la historia de uno de tus tatuajes. Ay, de uno. De uno nada más, porque pues, acá no nos cuentas. Bueno, en resumen. Ajá, en resumen, exacto. Desde chiquita me gustaron los tatuajes. Me dijeron, no se vaya a hacer tatuaje. Y fue lo primero que hice, entonces me regañaron. La rebeldía andando. Luego, hasta que estaba ya en la maestría, me hice mi primer tatuaje y lo escondía porque era prohibido. Entonces me lo tapaba. Cuando me gradué de anestesióloga, pues ya empecé a tatuarme. Y a cada país que voy, me hago como un souvenir de un tatuaje. O sea, voy a un país y me hago un tatuaje. Voy a otro país y me hago un tatuaje. ¿Te haces en el país? ¿Te haces un tatuaje de algo representativo del lugar? Sí, por ejemplo, tengo de Turquía, de Capadocia, de París, de Ámsterdam, de Gante y así. Entonces,
sucesivamente de todas. Excelente historia. Me encanta la idea de que llegues y busques un lugar donde tatuarte al país a donde vas. Me encanta. Es como esa forma muy original de traerte un souvenir del país. Sí, porque aquí no se va a perder. Exacto. Me los voy a llevar. No es para guardar en la casa, es para Sí, tenerlo sí. justo acá. Sarita, muchísimas gracias por este espacio, por hacer el tiempo de venir con nosotros. Me gustaría que te despidieras con algún mensaje para nuestra audiencia, algún consejo que quieras darle o un mensajito para alguien especial. No, pues a ti, muchas gracias por la invitación, por tomarte el tiempo en decirme que querías una charla conmigo. Me siento muy feliz y muy contenta de poder compartir un poquito de lo que he hecho durante toda mi vida, que no fue mucho. Un resumen del resumen Un del resumen. Sí, hubiera querido decirles más, pero muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo, escuchando y que pues quieren retomar alguna disciplina. Ya saben, ahí les dejé unos pequeños tips para que puedan iniciar y si no, pues ya saben que estoy para servirles y solamente... Excelente. Muchísimas gracias a ti. Esto fue el episodio número 14 de Desde Cero Podcast. Soy Carol Contreras y nos vemos en la siguiente.